Y van a intervenir 3 personas en torno a la ganadería de montaña. Entonces empezará Vicente Ferrer de India, que viene a explicarnos cómo se están desarrollando planes de ordenación de pastos en el Pirineo Navarro. Seguirá de Isolí a hablarnos de experiencias con collares GPS en pastos de verano. Y vamos a terminar con Novia Aragón, con Leticia Viaguas, que nos hablará del modelo cooperativista en Aragón. ¿Vale? Pues a disfrutarlo. Aquí estoy. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer término, agradeceros el que me hayáis invitado a la jornada. Yo, como han dicho, os voy a explicar un poco lo que son los planes de ordenación de pastos que hacemos en Navarra desde hace un tiempo. Sí, siguiente. Me presento un poco más al detalle. Soy biólogo de sistemas silvopastorales y he trabajado durante prácticamente toda mi vida laboral, casi 30 y pico años, como consultor por cuenta, como autónomo, ¿no? Y he sobrevivido, vamos a ver. Y desde hace 2 años estoy trabajando en INTIA, que es el Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, y que llamamos todo este tema de silvopastoralismo, ¿no? Por empezar por el principio, pues explicar un poco qué es un plan de ordenación de pastos, ¿no? Plan de ordenación de pastos es un documento técnico, práctico, que intenta plantear y planificar en forma, tiempo y espacio la gestión de los pastos de montaña y programar las medidas y acciones necesarias para su conservación, facilitar el trabajo de los ganaderos y fomentar el pastoreo en condiciones sostenibles y óptimas. ¿Sí? Los proyectos de ordenación de Navarra. En Navarra se llevan haciendo proyectos de ordenación desde hace prácticamente 30 y tantos años. En principio eran proyectos de ordenación forestal y luego se incluyó el tema de los pastos, ya desde el año 98. La planificación y la gestión de los montes en Navarra, los montes comunales, la lleva el Servicio Forestal y de Gestión Cinegética, que es del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, ¿no? Anualmente, prácticamente todos los años, lo que se hace es sacar licitaciones para hacer ordenaciones de pastos. Licitaciones que se suelen presentar, bueno, que se presentan gabinetes, que nos presentamos gabinetes de trabajos forestales, ¿no? Que nos dedicamos a la ordenación de los montes, ¿no? Se atienden a solicitudes y necesidades de los entes locales, son de desarrollo bianual, desde que sale la licitación para el desarrollo del proyecto pasan 2 años, 100% financiados por el Gobierno de Navarra. La unidad de trabajo son los municipios y las unidades de gestión que hay dentro de cada municipio, pues por ejemplo en los Pirineos los puertos o en lo que se llama la Ribera las Corralizas, etcétera, etcétera, ¿no? Se centran en la superficie forestal comunal. En Navarra el 70% de la superficie de la comunidad es comunal y el 30% restante es privada. Entonces estos proyectos de ordenación son para la superficie comunal. El periodo de vigencia de los proyectos suele ser 10 años, se hacen 2 años y luego duran durante 10 años todas las actuaciones que se hacen, y siempre tienen que estar aprobados, o sea, una vez que se hacen, tienen que estar aprobados por el Gobierno de Navarra y por los entes locales, ¿no? Que son los que solicitan hacerlos. ¿Sí? ¿Por qué son necesarios? ¿Por qué se plantean los proyectos de ordenación en Navarra? Pues porque la Ley de Montes de Navarra, que es la Ley 43/2003, dice que todos los montes de Navarra tienen que tener su proyecto de gestión. Un proyecto de gestión para asegurar una gestión sostenible de los recursos que hay en cada monte, tanto forestales como pastícolas, como los planes cinegéticos van por otro lado, pero también, ¿no? Los planes de ordenación de pastos, que como os digo se llevan haciendo desde hace ya prácticamente 30 años, actualmente se hacen integrados en los que son los proyectos de ordenación forestal. O sea, hay una parte que es la ordenación del arbolado y hay otra parte que es la ordenación de los recursos pastícolas, ¿no? Dependiendo de la importancia que tenga en cada término los pastos, pues por ejemplo no es lo mismo hacer el plan de ordenación de Roncal, que el tema de la ganadería es muy potente, que hacerlo en otra zona, pues que los pastos son menos importantes y tienen menos superficie, pues el detalle de los planes de gestión es diferente. En las licitaciones ya sale un plan, o sea, ya hay un anexo, cuando se hace la licitación hay un anexo de condiciones técnicas para desarrollar estos planes.
de ordenación de pastos, que os lo explicaré cómo es. Y lo que os digo, se llevan haciendo ya desde el año, de forma continua, porque antes había alguna, sí que se hizo alguno, pero desde forma continua se llevan haciendo desde el año 98. ¿Qué pretenden? Pues lo que os comentaba un poco, ser un instrumento para contribuir al mantenimiento de la ganadería extensiva, a la conservación de los pastos y poner en valor los valores ambientales o los servicios ambientales que genera la ganadería extensiva. Para eso se plantean. ¿Quién no pretende? Imponer modos de hacer. Son proyectos que se hacen de forma consensuada con los ganaderos. Sin los ganaderos no hay proyecto posible. O sea, es una de las premisas básicas para desarrollar estos proyectos, ¿no? Y lo que no abordan, que ahora que está tan en boga o que hay tantas cuestiones alrededor de la PAC, lo que no abordan son temas de la admisibilidad de pastos o el reparto de la superficie admisible entre ganaderos. Eso ahí no nos metemos, ¿no? Y tampoco otros aspectos legales, como puede ser en algunos sitios que hay problemas entre los ganaderos trashumantes y los ganaderos estantes. Entonces, ahí tampoco no se meten estos proyectos, ¿no? ¿Qué abordan? ¿En qué consisten? Pues en la planificación de la gestión del aprovechamiento basada en tres puntos, que son estos de aquí. Primero, la caracterización de lo que tenemos, tanto de los pastos, qué pastos tenemos, qué sistemas ganaderos tenemos, qué infraestructuras tenemos, ¿no? El diagnóstico de la situación de esos sistemas de manejo de esos pastos, ¿son los adecuados, no son los adecuados? ¿Las infraestructuras que tenemos son suficientes para asegurar ese manejo de los pastos o no? Entonces, eso es un poco el diagnóstico, ¿no? Y tras el diagnóstico viene la planificación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué alternativas tenemos que hacer para mejorar esos manejos si hace falta? Porque a lo mejor en algunas zonas no hace falta mejorar, con lo que ahí ya vale. Pero eso es la planificación. La planificación consiste en determinar objetivos, determinar medidas y programar esas medidas durante todo el proyecto de ordenación, durante todos los 10 años que se implementa el proyecto de ordenación, ¿no? El esquema de al lado es simplemente que tiene como dos fases, la parte ganadera y la parte de pastos. Se analizan las dos y luego se diagnostica lo que os estoy diciendo. Si es conveniente, si no es conveniente el manejo y tal, ¿no? Siguiente, sí. Como os digo, los planes de ordenación de pastos en Navarra, los contenidos vienen determinados por un pliego de condiciones que cuando sale la licitación dice hay que hacer el tema de pastos, pero el tema de pastos hay que hacerlo así. O sea, estos contenidos son los contenidos mínimos que tiene que tener un proyecto de ordenación de pastos. Los voy a pasar porque son mínimos, pero por encima. Es un inventario, que es lo que os digo, la caracterización, qué pastos tenemos, qué ganado, qué infraestructuras, luego análisis de la gestión del pastizal, análisis socioeconómico, qué explotaciones hay, qué importancia tienen esos pastos para la economía de las explotaciones y para incluso la economía de los entes locales. Análisis de la oferta y la demanda, si las necesidades o la demanda de pastos se cubre con lo que tenemos, si no se cubre, qué tendencias puede haber. Y luego la planificación, que es el apartado más importante. Ahí se detallan los objetivos, se dicen las directrices generales que tienen que tener, se hace un plan de manejo y un plan de mejoras. Luego lo veremos. Por poneros ejemplos de los contenidos del proyecto de ordenación. Lo primero que hacemos es ver los tipos de pastos que tenemos y la oferta forrajera. Para eso, pues lo que hacemos es cartografiar y patearnos en los montes. Entonces, se hace una cartografía para determinar todos los pastos que hay en un monte determinado, se hace la valoración de la oferta que tienen y se calcula la oferta total de ese monte, ¿no? Que es el circulico que viene abajo, es superficie, la oferta por tipo de pasto y la superficie total. La cartografía se hace con sistemas de información geográfica y tal, ¿no? El tema de las infraestructuras, pues lo mismo, ¿qué infraestructuras hay en ese monte, ¿no? Localizarlas, qué abrevaderos, qué mangas, de dónde están, cómo están, ¿no? Entonces se hace una cartografía con geolocalizadas y luego se hace unas fichas descriptivas de qué tipo de infraestructura es, en qué estado está, si es funcional, si no es funcional, bueno, pues es la parte del inventario. Y luego el tema más importante quizá, pues es el tema de las explotaciones y censos, ¿no? ¿Qué ganado está pastando esos montes?
¿qué evolución ha tenido en los últimos años? ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, os pongo un ejemplo, por poner un ejemplo de la información que se recopila. Esto es desde el año 2000 hasta el 2024 en Roncal. Cómo ha evolucionado tanto las explotaciones, que se han reducido a la mitad, como el número de cabezas de ganado, que es espectacular. Por ejemplo, en el ovino se ha reducido a la mitad. De 30.000 cabezas han pasado a 15.000. Eso ya son aspectos que tenemos en cuenta en los planes de ordenación, pero son más aspectos, claro, más generales, más estructurales. Esto pasa en Roncal, pero es la generalización de lo que pasa en muchos municipios y en muchas, ya lo conoceréis, ¿no? y en muchas zonas, ¿no? Tanto de Navarra como de otros sitios. Dentro de los planes de los contenidos sobre el manejo del ganado, pues también vemos el tipo de manejo de ganado que se realiza en los últimos años, el calendario reproductivo, el periodo de pastoreo de áreas y las problemáticas asociadas al pastoreo. Es decir, hacemos una caracterización de las explotaciones. O sea, ahora lo veréis, estamos con los ganaderos, nos explican cómo manejan su ganado, qué tipo de explotaciones tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Y toda esa información la recopilamos, ¿eh? Esta es una de las partes fundamentales, como os digo. Ya os he dicho que si estos proyectos sin los ganaderos no son viables. Sin la participación de los ganaderos no se pueden hacer. Entonces lo que solemos hacer es reunirnos con ellos, y hay veces que se hacen unos modelos de encuestas, otras veces simplemente son entrevistas o charlas simplemente, y ahí nos explican pues lo que son, cómo manejan sus ganados, cómo manejan sus explotaciones, qué problemáticas tienen a todos los niveles, tanto a nivel de lo que es la ganadería, como a nivel del manejo de los puertos, como a nivel de problemas que pueda haber conflictos que pueda haber entre los ganaderos, etcétera, etcétera, ¿no? Con toda esa información, lo que hacemos, así como antes, viendo los tipos de pasto, podemos determinar la oferta, ¿no? Determinamos la oferta, la cantidad de comida que hay en cada zona, en cada puerto. Con esto determinamos qué necesidades tiene el ganado. Cuánto necesita el ganado que hay para mantenerse, ¿no? El número de animales, el estado fisiológico, el periodo de pastoreo, y entonces determinamos lo que es la demanda de pastos. ¿Qué es esto? Bueno, la abajo. La demanda de pastos, que puede ser bien a nivel anual o bien a nivel estacional, la podemos determinar también. En función de esos calendarios de pastoreo y el número de cabezas, pues podemos ver qué demanda hay por tipos de ganado, además también, ¿no? Calculando unas necesidades para cada tipo, etcétera, etcétera. Otro de los aspectos que tocamos con lo que es el manejo ganadero es la normativa reguladora del aprovechamiento. No tenemos que tener en cuenta qué normas hay de cara al aprovechamiento. Hay veces que según qué pastos hay estimadas ya estipuladas unas fechas de entrada y salida, hay cargas ganaderas incluso, tipos de ganado en otros. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que analizar también si esa información es la que, pues el manejo que se lleva, ¿no? Espera un momentico, para atrás. También vemos un poco las inversiones realizadas en los últimos años. Hay montes, por ejemplo, que te encuentras, vas y ves que no se ha hecho nada en años. Y sin embargo hay otros pues que hay inversiones. Y eso hace una estimación del montante que se pueden gastar o de lo que está gastando en los últimos años, ¿no? Eso de las inversiones y de los ingresos. En muchas zonas, no sé, aquí me imagino que será parecido. En muchas zonas se paga por pastar, ¿no? O sea, por cabeza de ganado. Algunas por cabeza de ganado y otras hay un canon de pastoreo, vamos, ¿no? Entonces es importante el balance entre los ingresos y los gastos, porque según los ingresos sabes los gastos hasta dónde puedes llegar, ¿no? Muchas veces. Bien, eso es la parte un poco así, en términos muy general, de lo que es lo que podemos decir el inventario, la caracterización esa que os decía de los pastos, de las infraestructuras y del manejo del ganado. De una parte, de forma muy general. Pero ahora viene el diagnóstico. ¿Y ahora qué? O sea, con todo lo que tenemos, que es bueno, o sea, es correcto el manejo que está haciendo, no es correcto lo que os decía antes, qué previsiones hay en la evolución de la ganadería en el territorio. Hemos visto antes la gráfica de Roncal que va para abajo, vamos, de una forma espectacular, ¿no? Y que en pocos años, por lo menos, es previsible que el ovino prácticamente desaparezca de según qué valles, ¿no?
Entonces, bueno, pues es ver eso, pues qué temas de ese diagnóstico, de esa foto, de qué problemática estamos viendo, ¿no? Qué problemas concretos se dan en el territorio respecto al uso ganadero, qué repercusiones tiene el manejo actual con la conservación de los pastos, eso es un tema importante. Hay muchas zonas, prácticamente todo el Pirineo navarro está metido en zonas de protección, en ZEC, en zonas de especial conservación. Entonces, todos los hábitats son hábitats, prácticamente todos los hábitats, son hábitats que son de interés ecológico, que hay que preservar, ¿no?, por normativas europeas. Entonces, eso, ¿qué repercusión está teniendo el manejo o el abandono para conservar esos pastos, ¿no? Bueno, pues eso también hay que verlo, ¿no? Lo que os decía, si la carga ganadera es la adecuada o no es la adecuada, ahora veremos cómo se calcula. Si la dotación de infraestructura es la óptima y si hace falta actuaciones de mejora para incrementar la oferta. De mejora me refiero a desbroces y luego lo veremos también, a desbroces o a quemas controladas, que por lo menos ahí en Navarra, aquí no sé cómo sea, pero en Navarra sí que se hacen habitualmente. Y entonces, si hace falta para incrementar la oferta, para evitar o reducir el avance del matorral, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas son preguntas que nos hacemos en el diagnóstico. El diagnóstico es, ¿qué es eso? Pues ver qué problemática hay y cómo se puede solucionar. Os voy a explicar un poco por encima para que veáis un poco cómo se plantea dentro de los... Ya os digo que todo esto que os estoy explicando es lo que nos dicen que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Otra cosa es que hay veces que planteamos otras... Pero esto es lo que el Gobierno de Navarra plantea cómo se tienen que hacer los proyectos de ordenación. Entonces, por ejemplo, lo que os digo, la carga ganadera está ajustada a la oferta. Lo que se hace es, hemos determinado la oferta, lo que os he dicho eso, con los tipos de pasto y viendo qué tipos de pasto hay, qué oferta tiene cada pasto y pues calculas el total y por estaciones. Y luego la demanda del ganado. Todo esto en unidades forrajeras. ¿Qué necesidades tiene? Entonces, lo que se hace al final es hacer una relación entre la demanda y la oferta. Es decir, para ver si el pasto cubre las necesidades, si las necesidades están por encima del pasto, entonces, o si están por debajo. Y entonces hace lo que se llama el índice de aprovechamiento, que es un estimativo de si es mayor de 1, se relaciona con sobrepastoreo, si es entre 0,6 y 1 con pastoreo intenso, entre 0,4 y 0,6 pastoreo moderado y infrapastoreo por debajo de 0,4. O sea, es una estimación numérica de lo que está ocurriendo en los pastos. En el conjunto de, por ejemplo, un puerto. Entonces se hace para el conjunto de la superficie. Son datos numéricos que influyen muchos factores y muchas variables, que hay veces que son difíciles de cuantificar y difíciles de saber si estamos donde estamos, ¿no? Entonces, otra de las formas que tenemos de diagnosticar ese estado de los pastos es a través de indicadores del estado, que es decir, una serie de parámetros: coberturas leñosas, altura de las especies herbáceas, presencia de especies de valor pastícola, presencia de abundancia de especies indeseables, como cardos, o en Navarra y el País Vasco, no sé, aquí en los puertos sí pasará, hay un problema real con los cardos, o sea, una invasión de cardos en según qué puertos tremenda, en según qué pastizales tremenda, ¿no? Bueno, pues entonces o especies nitrófilas, el grado de consumo de herbáceas, bueno, pues esto es una serie de indicadores que lo que hacemos es plantear el estado óptimo que tienen que tener. Es decir, pues que haya un porcentaje de cardos menor del 10% en un pasto. Pues eso es lo que buscamos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es otra forma de hacerlo, que esto no nos dicen que lo hagamos, o sea, no viene en el pliego de condiciones, pero lo incorporamos algunos porque pensamos que es una forma no numérica, sino una forma visual de verlo, de donde más aprendes viendo el territorio, ¿no? O de lo que más información nos das viendo el territorio. Entonces lo hacemos así. Estos son ejemplos, sin más, de estados que serían desfavorables. No se ve muy bien, pero esto es un matorral muy denso, alto, entonces esto es infrapastoreo, esto es lo que os digo, un puerto en este caso de la zona de Aralar, pues lleno de cardos, o sea que que te está indicando que ahí hay una acumulación de ganado, un exceso de nitrofilia, etcétera. Bueno, pues aquí es una acumulación en la zona de la Muga con Aezcoa con Francia, de una especie, el alca, que un desarrollo tremendo. Pues bueno, pues son indicadores de un estado desfavorable de esos pastos, ¿no? También, imagino que luego hablaréis, pero
También las nuevas tecnologías son una oportunidad para el tema de, por ejemplo, de ver los movimientos del ganado, las intensidades de pastoreo. Estos son los puntos, bueno, no me voy a meter mucho en esto, los puntos de geolocalización y luego pues los mapas de calor que te dicen dónde se concentra más el ganado o no, imagino que luego hablaréis. Entonces hay distintas, bueno, pues son una oportunidad para determinadas historias, ¿no? Bueno, en función ya nos metemos ya en la planificación. Hemos visto lo que es el inventario, o sea, lo que es la caracterización de lo que tenemos, el diagnóstico, que consiste insisto, en determinar un poco las problemáticas, y ahora ya en función de ese diagnóstico nos metemos en la planificación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Primero marcamos los objetivos generales, específicos, luego las directrices generales, directrices de manejo. O sea, cómo pensamos que se puede manejar, que es lo que sería más conveniente para manejar tanto el ganado como los pastos, como las actuaciones de mejora, qué criterios hay que tener para las actuaciones de mejora. Muchas veces he visto que se hacen desbroces o quemas sin ningún tipo de rigor técnico, ningún tipo de tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí lo que hacemos es dar unas directrices de cómo tiene que ser eso, qué superficie, qué rotación tiene que haber, qué periodos y tal, para la instalación de infraestructuras y para la utilización de nuevas tecnologías también damos las directrices. Esto es un tema un poco nuevo, sobre todo el tema de los vallados virtuales, que es no sé si explicaréis luego más o menos. Sí, bueno, pues esos son cierres que se hacen a través del móvil y con un sistema que da alarmas cuando el ganado pasa esa barrera y tal. Bueno, pues eso también se está introduciendo en pastos de montaña, en pastos que hay muchos ganaderos, y eso también pues va a tener, de alguna forma, va a tener que también que regularse o tenerlo en cuenta. Luego se establece un plan de manejo, viendo las alternativas que se pueden plantear para el manejo de una zona determinada, un puerto. Se establece un plan de manejo, superficie pastable, sistema de pastoreo, tipo de pastor, y un plan de mejoras, que ahí te viene la mejora de los pastos, la mejora de infraestructuras, se hace un cronograma y una valoración de costes. No siempre hay que plantear, o sea, igual el planteamiento que se hace algunas veces es el que es, o sea, es el que ya se está haciendo. Porque se puede determinar que el diagnóstico, dice, bueno, pues la gestión que se está haciendo es la adecuada. Hay otras veces que no. Entonces, te quiero decir que tampoco es, lo que os he dicho antes, tampoco es imponer manejos. Es determinar entre todos y con aspectos técnicos, pues qué es lo mejor que se puede hacer, que a lo mejor ya se está haciendo. Por poneros algunos ejemplos de directrices generales de los pastos. Pues se dice cuál es el aprovechamiento óptimo para conservar los diferentes pastos, pues las fechas de pastoreo, los tipos de ganado, la intensidad de pastoreo, actuaciones complementarias que pueda haber, instalación de infraestructuras y tal. Sí. La mejora de pastos, pues el tipo de actuación, criterios de ejecución, la superficie, la época, las prescripciones técnicas, dónde y cómo actuar, el manejo ganadero posterior, el seguimiento y posibles actuaciones de mantenimiento. Es decir, pues todo eso, en los planes de ordenación, lo que hacemos es dar unas directrices para que la gente, cuando vaya a hacerlas, diga, oye, pues esto es lo que conviene para estas zonas. Luego, la parte ya fundamental es el plan de manejo, que es la evaluación de alternativas y la toma de decisiones, que ahí hacemos, pues, la cual tiene que ser la superficie pastable, qué sistema de pastoreo, qué tipo de ganado es el más adecuado, qué tipo o tipos, qué periodo de pastoreo y las cargas ganaderas que se estiman como las más convenientes. Y dentro de lo que es el plan de mejoras, lo que hacemos es determinar, las mejoras me refiero a instalación de infraestructuras o mejoras en los pastos, desbroces o quemas controladas y tal. Determinar qué unidades que hace falta, valorar qué unidades o cierres, qué metros lineales de cierres o qué hectáreas de desbroces y tal, y valorar el coste que tendrían. Y el siguiente paso es hacer un cronograma. O sea, todas esas mejoras, ¿cuándo las vamos a hacer? Repartirlas generalmente en los proyectos de ordenación, como os he dicho, el periodo para ejecutarlos son 10 años. Porque son 10 años, porque está integrado en los aprovechamientos forestales y entonces se determina así. Como luego os comentaré, a mí me parece demasiado. Y esto simplemente, pues la localización, mapas de localización de todas las infraestructuras geolocalizadas, de todo lo que las mejoras que se plantean.
ya voy acabando. Dices, bueno, la pregunta que todo esto, ¿para qué? O sea, os he comentado antes pues que la ley de montes lo pide, cumplir los requerimientos de la ley de montes para facilitar la gestión sostenible de los recursos pascícolas, eso también lo he comentado. Tener programadas en el tiempo y en el espacio todas las mejoras que se pueden hacer dentro de los pastos, ¿no? Eso de cara a, bueno, pues el tener un calendario, unos costes y tal, pues de eso, bueno, pues es tener de una forma organizada lo que se puede hacer en los pastos, ¿no? En Navarra, además, estos proyectos de ordenación en Navarra son requisito, o sea, o puntúan para acogerse a determinadas ayudas. Unas ayudas que son a trabajos forestales, lo que se llama ayudas a trabajos forestales, ATFs, que salen todos los años y que ahí se presentan unos proyectos de mejoras y entonces, bueno, pues según la puntuación que tengas te dan. Entonces, ayudas a infraestructuras ganaderas, lo mismo, ahí entran desbroces, entran pistas, entran cierres, entran, bueno. Y luego también hay una ayuda, que esto se planteó en principio para la Red Natura 2000, pero luego ya se ha abierto a todo, que es una ayuda a la gestión sostenible de pastos montanos. Que eso te comprometes, o haces el plan de ordenación, te comprometes a cumplirlo y luego se paga a las juntas, a los propietarios de los terrenos, se paga un tanto al año para hacer mejoras, tanto por hectárea. También sirven para rentabilizar las inversiones, eso, pues hay veces que se hacen cosas y ya se dejan ahí y no se sabe lo que pasa después. Bueno, pues teniendo una planificación y un proyecto de ordenación y un proyecto de gestión, pues sabes que eso que estás invirtiendo pues va a ser, bueno, se va a rentabilizar. Y bueno, y lo que persiguen es lo que os he dicho al principio, es un apoyo indirecto, aunque sea indirecto, pero al mantenimiento de la ganadería extensiva, ¿no? Con ese tipo de ayudas y con ese tipo de tal. Aspectos a considerar dentro de los proyectos de ordenación. Esto ya son, bueno, pues un poco la experiencia de haber hecho durante años estos proyectos, ¿no? El primero es el fundamental, ya lo he repetido varias veces, creo. La participación de los ganaderos es imprescindible. De nada sirve hacer esto sin la colaboración con los ganaderos, sin juntarse con los ganaderos, sin conocer las explotaciones, de nada sirve. Debe ser de carácter eminentemente práctico y realista. Hay muchas veces que se hacen estos proyectos, se hacen unos tochos, yo he hecho alguno también, pero luego no son prácticos, o sea, bueno, el papel lo traba todo, ¿no? Y entonces, pues tienen que ser prácticos y realistas. La planificación debe ser factible y económicamente viable. De ahí, por ejemplo, lo que os comentaba antes de los ingresos y los gastos. O sea, ¿cuánto ingresamos? Porque tú puedes decir, se va a hacer, podemos hacer, pero no tienes recursos, ¿no? Aunque haya ayudas. Su elaboración no debe dilatarse en el tiempo. ¿A qué me refiero? Esto, desde que sale la licitación hasta que se hace el proyecto y se aprueba, pueden pasar 5 años, 4 o 5 años a veces. 4 o 5 años en lo que es el monte forestal arbolado, pues ahí está el arbolado. Pero en lo que es la situación de la ganadería, ya lo hemos visto y todo, yo me imagino que lo conoceréis o por lo menos os sonará, que la evolución de la ganadería es cambiante, es muy cambiante en poco tiempo. Y entonces no se pueden dilatar tanto. Si tú empiezas un proyecto este año y lo acabas se aprueba dentro de 4 años, pues igual muchas de las explotaciones o parte de las explotaciones que había ya no están o han cambiado o tal, ¿no? Tiene que ser algo mucho más dinámico. Mucho más dinámico y con un seguimiento continuo, anual. Yo soy partidario que estos proyectos tendrían que ser mucho más sencillos de los contenidos y de la forma de hacerlos y con una revisión anual, con mesas de trabajo, juntándose ganaderos, con gestores y tal, y pum pum, y entonces ir planteando, ir modificando, una gestión dinámica, ¿no? Esto para mí me parece importante, por eso para que os quedaréis un poco con lo de los indicadores, que no se deben basar solo en estimaciones numéricas, de ofertas, demandas, los números, pues está bien, pero es una aproximación, pero eso. Acabo. Si tienen que estar incluidos o no en los proyectos de ordenación forestal del arbolado, o tienen que ser documentos separados. Yo creo que tienen que ser, yo pienso que sería más práctico tenerlos separados. Ahora se hacen juntos. Y siempre dependiendo de gabinetes
técnicos forestales que hacen las ordenaciones forestales. Estos proyectos se hacen, o sea, nos contratan a especialistas en pastos o tal para que hagamos la parte de pastos, pero siempre van integrados en esos, últimamente van integrados en esos proyectos. Y lo que os decía antes, y acabo, esos proyectos, de alguna forma, porque ya está habiendo problemas, deberían considerarse aspectos relacionados con el uso de nuevas tecnologías, concretamente con los vallados virtuales. Un monte que haya un ganadero con estos vallados que marca en el móvil y marca su recinto y hay 1 o 2 ganaderos, vale, pero en un monte como puede ser en nuestra zona Urbasa o Aralar, que hay 30 y tantos o 80 ganaderos, imaginaros que todos hacen el mismo recinto en la misma zona. Entonces, eso de alguna forma se va a tener que regular, o se va a tener que regular o se va a tener que ordenar, ¿no? Y bueno, ya acabo. Todo esto, siempre me gusta acabar con esto, porque todo esto, o sea, de los planes de ordenación, de lo que hablamos de las explotaciones, si no están los ganaderos, si no se defiende la ganadería extensiva, ¿no? Y entonces yo creo que es la parte fundamental de estos planes, como os he dicho, pero también de todo lo que se plantee en torno a la gestión de los pastos y de los montes, ¿no? Y por mi parte nada más. Todos los países de Latinoamérica, que ahí la ganadería también es un factor muy importante dentro de la economía de allí y también en varios países de Europa. Podemos decir que ya contamos con más de 700 ganaderos trabajando con nosotros y tenemos un total de más de 50.000 animales digitalizados o monitorizados en toda España. Y muy importante el por qué estamos en el mundo y por qué existimos y por qué trabajamos, porque nuestra misión al final es ayudar a una nueva generación de ganaderos y a la actual también, ¿no? Pero sobre todo a las que vienen, porque al final yo creo que las nuevas tecnologías aplicadas a la ganadería acaban de empezar recientemente, o sea, prácticamente llevan pocos años para lo mucho que queda. Y queremos aumentar, bueno, ayudarles a aumentar su rentabilidad, la sostenibilidad en general de sus explotaciones y ayudarles a mejorar su calidad de vida, ¿no? En concreto en los Pirineos, para que sepáis un poquito más, contamos con 56 ganaderías trabajando con nosotros, digitalizadas, más de cerca de 2.500 animales monitorizados y tenemos presencia en todos los valles, desde de oeste a este de valles occidentales, Valle de Tena, Ordesa, en la Alta Ribagorza también y en el Pirineo catalán. En principio yo voy a contaros la mitad de la presentación y luego va a pasar Marcos y os va a contar la otra mitad. Me gusta siempre comenzar, igual que cuando hablo con un cliente, ¿no? de cuáles son los beneficios, de por qué tiene sentido trabajar con sistemas de localización y monitorización de ganadería extensiva. Yo siempre hablo principalmente de 4 cosas, ¿no? El ahorro de tiempo y de desplazamientos, que nosotros hemos podido contabilizar hablando con clientes y haciendo estudios con ellos, que está en torno a un 50% del tiempo que te ahorras y del combustible que te puede llegar a ahorrar. Obviamente dependiendo de cada explotación esto es un mundo, pero es una media, ¿vale? Por otro lado hemos podido observar y por tanto determinar que en gran cantidad de casos, es una media también, se puede llegar a reducir hasta en un 30% las bajas por enfermedad o trauma, porque al final estamos detectando a tiempo comportamientos anómalos dentro del comportamiento de un animal, ¿no? Ahora os contaré por qué en las funcionalidades de los dispositivos. Y por otro lado, pues obviamente se automatiza el trabajo. Teniendo este tipo de sistemas ya no hace falta contar animales ni hace falta buscar animales y por lo tanto se aumenta la productividad, porque ya no estás dedicando el tiempo a tareas que, bueno, realmente porque dedicas el tiempo a tareas que necesitan tu presencia. Con dispositivos como los nuestros de localización y monitorización, tu presencia es menos necesaria porque a través de un móvil estás viendo cosas que verías en persona, ¿no? Esto es importante determinar el caso de uso, porque obviamente no es para todo el mundo. Si tienes 5 caballos pues y están en un prado de 5 hectáreas todo el año, pues no te hacen falta los collares quizás si tienes un buen vallado y no tienes un problema, ¿no? Pero por eso siempre nosotros, antes de todos los clientes cuando nos preguntan, pues nosotros les preguntamos primero. Queremos saber cómo trabajan y qué es lo que están haciendo. Y una de las cosas o las 4 variables así en general que analizamos es la carga ganadera, cantidad de animales que tienen y especie. Por otro lado, la orografía del terreno, ya sea montaña, alta montaña o incluso dehesa. Yo soy de Toledo, Marcos es de Ávila, yo también soy ganadero y tengo ganadería en Extremadura. Y diréis, pues allí no te hace falta, ¿no? Porque allí es una zona llana. Entonces no, pues sí hace falta porque aparte hay que hacer cosas yo que sé, por ejemplo en las casas hay que repasar vallados, la mano de obra cada vez es más carente, o sea hay menos gente para trabajar, entonces si tienes a lo mejor un grupo de animales localizado y controlado, te evitas pues estar yendo a verlos o te evitas ciertas horas de trabajo que al final cada hora cuenta
si quieres ser productivo y mejorar, que hoy en día en el mundo yo creo que es súper importante porque la ganadería ya no es un ocio y un mantenimiento, es un negocio y hay que contar la competitividad dentro del sector, ¿no? Entonces es importante analizar eso y tener en cuenta que no solo en terrenos donde parece que es difícil manejar el ganado, también se necesita esto. Otra variable importante a analizar, el tamaño de la zona y el estado del vallado, que puede suponer problemas, ¿no? Porque no es lo mismo una zona grande que una zona pequeña o mediana, y que tenga buen vallado o que no tenga vallado. Y luego otra cosa importante que es una simulación de cobertura que tratamos de analizar nosotros con cada caso, porque al final nuestro sistema necesita cobertura independiente, no utiliza cobertura móvil porque al final en el campo normalmente la cobertura móvil suele ser mala, regular o bueno, en algunos casos buena, pero en muy pocos, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a Isoriga y nuestros dispositivos, ¿qué es lo que hacen los dispositivos como tal? Pues en concreto a día de hoy sirven para posicionamiento de los animales en tiempo real, análisis y gestión de pasto, que ahora os voy a contar un poquito más sobre esto, es una funcionalidad nueva que tenemos hace poco. El propio sistema como tal te genera alertas inteligentes cuando hay una baja actividad de un animal, cuando hay una alta actividad, cuando han salido fuera de una zona. Y también nos sirve para ver un histórico de movimientos, accediendo diariamente al recorrido de cada animal y incluso hasta pudiendo comparar posiciones entre animales. Que esto no es tontería porque si tienes un toro, por ejemplo, hablando en bovino, y quieres saber si de verdad está haciendo su trabajo, puedes comparar el recorrido del toro frente a todas las vacas y ver si de verdad está yendo a una, o a cuatro, o a ninguna, o a todas, ¿no? Entonces eso es importante. Aparte también sirve para detectar zonas peligrosas como acantilados, carreteras, ibones también, obviamente la aplicación si se acercan a una zona peligrosa y están mucho tiempo ahí, te avisa, ¿vale? Y también sirve para detectar posibles partos. Bueno, hemos puesto algún vídeo, a ver si se carga, para que veáis un poco partes de la aplicación. Oh, creo que te tiene que dejar pinchando, no hace falta que le des. Oh, qué pena, porque está. Joder, pues hay unos cuantos. Ahí. Mira a ver si desde ahí, sin tenerlo aumentado, durante el día y cada hora durante la noche, y por lo tanto pues puedes estimar por dónde se ha movido, por dónde no se ha movido, y esto te puede servir, pues por ejemplo, para si una vaca ha parido en el campo y no lo encuentras al ternero, ver dónde está, o si ha surgido un problema y no saber dónde, pues a poder analizarlo. Pues vamos a la siguiente. Dentro de la aplicación esto es como una captura de pantalla de las diferentes alertas que genera la aplicación, por la de fuera de zona, posible parto, baja actividad. Dentro de la de baja actividad, si se pinchara, aparecería también la alta actividad. Esto dentro de la aplicación es un mapa de calor, que en este caso si veis ahí aparece por meses, último mes, y las zonas en verde y amarillo son las zonas, esto es un ejemplo de un cliente de Galicia que tiene una zona bastante grande, son unas 1.500 hectáreas yo creo, tiene unos 100 o 150 caballos. Y las zonas obviamente por donde hay más color y donde hay color verde y amarillo son las zonas que se han utilizado más, que aquí esto lo comentabas antes Vicente y bueno, pues al final nuestros sistemas sirven también para poder analizar estas cosas y saber qué zonas están menos pastoreadas, qué zonas están sobrepastoreadas y dónde interesa que vayan más los animales para mejorar un poco el monte, ¿no? Y el campo en general. Esto por ejemplo por semana, otra captura de pantalla para que veáis la diferencia. Esto lo hemos incorporado hace un par de meses dentro de nuestra aplicación y básicamente lo que se puede hacer dentro del apartado de zonas de la aplicación se dibujan las zonas, se dibujan las subzonas y esto puede ser en un monte, puede ser en una finca y al final el objetivo de esto es que los collares automáticamente cuando unos animales pasan de una zona a otra te va diciendo un análisis de lo que está pasando en esa zona, te va diciendo las hectáreas que tiene esa zona, el nombre que la tengas puesta tú, un historial de ocupación de zonas, pudiendo decir los días que ha estado de descanso, los días que ha estado ocupado, qué carga ganadera ha habido en esos días y luego te va sacando gráficas, te va sacando estadísticas y aquí lo que hemos conseguido es hacer dentro del propio mapa dos cosas, a través de imagen satelital poder ver cómo está el pasto sin tener necesidad de ir a ello. A esto le queda mucho que mejorar porque todavía dependemos de los satélites que se mejoren, al final no hemos lanzado todavía un satélite al espacio, a lo mejor un día lo hacemos. Y luego a través de esa imagen satelital lo que ocurre es que directamente la aplicación te saca una estadística con un mapa de calor de cuáles son las zonas donde hay un alto valor vegetativo, es decir, zonas donde todavía hay una carga forrajera importante para pastorear y hay bastante más comida, y en las zonas amarillo y en rojo donde va habiendo menos comida, ¿vale?
Y creo que aquí ya le dejo a Marcos que hable él y cuente la otra parte, ¿vale? Que os va a explicar un poco más sobre funcionamiento, y instalación y demás. Voy a empezar a hablaros sobre la instalación y un poco lo que es el funcionamiento de los dispositivos. Al final nuestro sistema es un sistema que es muy sencillo de instalar. Se puede hacer de manera fácil, al final pasando los animales por manga, simplemente hay que colocarlos los collares, y luego la parte de la antena y la cobertura, que hablaré ahora a continuación, que también es una cosa bastante sencilla. Ahí se puede ver un vídeo de la colocación de los dispositivos, y al final la manga pues es una cosa que es bastante sencilla. Aquí son otros dos ejemplos de instalación de los collares, que al final, pues como podéis ver, se puede hacer de manera sencilla. Pasa a la siguiente. Aquí os quiero hablar un poco de la diferencia de trabajar con un sistema de LoRa de cobertura propia a trabajar con un sistema de cobertura móvil. Os voy a hablar tanto de las ventajas como de las desventajas que tiene un sistema. En cuanto a la red LoRa, al final tú eres dueño de tu propia cobertura. Personas que a lo mejor tienen varias zonas de pastoreo, al final tú allá donde vayas con tus animales, haya cobertura o no la haya, te puede llevar tu antena y vas a tener cobertura, van a funcionar los collares en cualquier zona en la que estés pastoreando. El sistema LoRa es un sistema de baja frecuencia, que al final lo que se consigue es que se optimice mucho el uso de las baterías. O sea, las baterías de nuestros dispositivos vienen durando entre 2 años y medio y 3 años. O sea, que al final hemos trabajado mucho en que esa batería dure, y se consigue gracias a que trabaja con una red de baja frecuencia. Al final esto no es un collar GPS como tal, sino que es un sistema, porque al final tú eres dueño de tu propia cobertura, te generas tu cobertura y no dependes de nadie. Es un montaje sencillo y fácil, que ahora os enseñaré distintos modelos de montaje, y luego tiene un radio de acción, dependiendo un poco de la orografía del terreno, de entre 8 y 10 kilómetros. O sea, depende un poco del terreno. Al final, zonas montañosas se reduce más, cuanto más llano es el terreno, pues al final abarca más terreno la antena. Las ventajas que tiene, por ejemplo, un sistema, o diferencias con un sistema de cobertura móvil, cobertura GSM, siempre vas a depender de la infraestructura local del terreno, de Movistar, de Orange, de la compañía que sea. Necesitas una buena señal para que te funcionen bien los collares al final. Lo bueno que tiene es que no necesitas instalar antena, pero al final vives ligado, dependes de la cobertura que haya en esa zona. Y la duración es más baja, la duración de la batería es más baja. Esto se debe a que el que trabaja es el collar. Nosotros al final es una antena con una placa solar, y la que trabaja es la antena. El collar prácticamente no trabaja, simplemente recibe una pequeña llamada de la antena, hace un barrido cada frecuencia que esté estipulada, y te va a dar el posicionamiento del animal. Luego, pues eso, un sistema LoRa al final es la mejor solución para zonas en las que la cobertura móvil es mala o no existe directamente. Ahí podemos ver una foto de una antena. La antena es una cosa muy sencilla, es una placa solar del tamaño de un ordenador portátil, una antena de unos 60 centímetros con una especie de router detrás. La antena tiene duración de batería de en torno a 8 días al final, aunque no le dé la luz. La tecnología de placas solares también ha evolucionado muchísimo en los últimos años, y ya no necesitan que esté un rayo de sol directo pegándole, sino que con la propia claridad también sirve para que cargue la placa solar. Aquí podemos ver distintos modelos de instalación de antena. En concreto, estas dos son en el Pirineo y bueno, occidentales. Lo que vemos en azul es zonas donde hay cobertura. Todo lo que no se ve en azul es donde no hay cobertura. Al final, esto te permite que en un puerto como es esto, o eso, que al final puedas trabajar con un sistema de localización sin depender de la cobertura móvil. O sea, al final está en puntos aislados, lo conocéis vosotros mejor que nadie, que está en un pico, en una zona en concreto, y al final de esta manera pues consigues que haya cobertura por todos los sitios. Aquí podemos ver, o sea, este sistema lo bueno que tiene al final es un sistema que la colaboración al final es muy buena, porque poniendo una antena a uno, otra antena a otro, al final se genera una red de cobertura en la que se van solapando las coberturas de las diferentes antenas, se genera una red de cobertura amplia y grande. O sea, al final puede llegar a cubrir sierras, puertos enteros. Esto en concreto es una simulación de cobertura en Badajoz, al final la zona no tiene nada que ver con lo de aquí, pero con 6 antenas se han llegado a cubrir 50.000 hectáreas. O sea, al final abarca mucho, y colocando antenas en puntos estratégicos al final se pueden cubrir muchas zonas.
Y luego, una cosa importante, bueno, por no decir lo más importante y lo primero que nos suelen preguntar al final, que nosotros es lo último que decimos siempre, porque como decía mi compañero José María, para nosotros es muy importante analizar cada caso. O sea, en España cada caso de ganadería es un mundo, hay 300 manejos de ganadería distintos, entonces después de conocer cada caso y cómo podemos ayudar a cada ganadero, pues al final viene la parte de costes. Como podéis ver, pues es una cosa que tampoco es una inversión desmesurada. Cada collar cuesta 80 euros. La parte que es un poquito más cara en la primera inversión, al final es la antena. Aquí tenéis algunos ejemplos de lo que son pedidos normales que no suele hacer la gente, así estándar. A lo mejor 20 collares una antena, 2.300 euros. Al final te sale por 117 euros cada dispositivo con el precio de la antena incluido. Cuantos más collares se cojan, pues al final el precio del dispositivo baja porque amortizan más el coste de la antena. Cogiendo 50 collares y una antena, está saliendo cada collar al final por menos de 100 euros. Eso ya con el precio de la antena incluido. Eso serían los costes fijos. Luego al final esto tiene un coste variable. O sea, nosotros lo que vendemos es un servicio, aparte de unos dispositivos. Tiene un coste de mantenimiento que al final va entre 1,50 € y 2,50 € por cada collar en relación al número de collares que tengas. Cuantos más collares, pues al final la cuota por dispositivo es más barata. Y luego una cosa importante también a tener en cuenta respecto a la hora de instalar este tipo de dispositivos, este tipo de tecnología, es cómo se puede acceder a ello, pues a través de diferentes ayudas, diferentes subvenciones. Habrá algunas que las conoceréis seguramente. Hay ayudas tanto de la Unión Europea, más a nivel comunitario, a nivel estatal. Por ejemplo, ahora mismo está en pleno auge lo del kit digital, que está ya prácticamente a punto de terminar. Son ayudas de fondos de la Unión Europea. En cualquier plan de mejora, ya sea ayudas de digitalización 4.0, hay diferentes planes por los que se puede acceder a ello. Subvenciones regionales para el ataque de depredadores, para el control de depredadores, por ejemplo, ataques de lobo, que se han visto varias en la Comunidad de Madrid, en Asturias. O sea, al final sacan diferentes líneas de subvención para acceder a este tipo de ayudas. Y luego también en las inversiones de nueva incorporación, pues muchas veces también se puede incluir una partida dedicada a estos sistemas de digitalización que al final lo que pretenden es ayudar al ganadero en su día a día. Luego, por contaros un poco, como os comentaba antes, nosotros, aparte de ser unos collares, aparte de tener la localización, lo que queremos es dar un servicio y hacemos mucho hincapié en esa parte de dar un buen servicio. Al final, vais a tener una licencia a la aplicación que vais a poder tener en diferentes móviles con el mismo usuario, o sea, lo podéis tener en diferentes móviles, incluso en el ordenador. Vais a poder registrar a todos los animales, o sea, esto al final también funciona como un cuaderno ganadero. Podéis registrar toda vuestra explotación ganadera independientemente del número de collares que tengáis, ir anotando diferentes parideras y todos los acontecimientos que pasan, saneamientos, una vaca que tienes en tratamiento veterinario y que cuando le toque el siguiente tratamiento te avise. O sea, se pueden hacer multitud de cosas con la aplicación. Tenéis las alertas integradas en WhatsApp, todo este tipo de alertas que comentaba mi compañero José María, de cuando se te pone una vaca de parto, se sale fuera de una zona o entra en una zona de peligro, alertas de alta movilidad por un ataque de un depredador, te van a avisar al WhatsApp directamente, no hay que estar entrando y saliendo de la aplicación. Está incluido dentro del servicio que prestamos el mantenimiento de la red de cobertura. Al final, como comentaba, sois dueños de vuestra propia cobertura y podéis hacer un poco con ella lo que queráis y llevaroslo donde necesitéis. Tenéis apoyo, o sea, al final esto es un sistema nuevo, es una tecnología nueva que hay gente que le cuesta más o menos adaptarse, y tenéis programas de formación en los que se os ayuda en la parte que necesitéis de la aplicación, se os hacen programas de formación. Luego vais a tener siempre un equipo de soporte técnico para cualquier cosa que pase, ya sea que os falla un collar, que necesitáis ayuda con la instalación, que necesitáis ayuda, como os comentaba, con el manejo de la aplicación. Tenéis ahí unos números de teléfono que vais a poder contactar con un equipo de soporte técnico y de atención al cliente. Nosotros en nuestro servicio también incluimos un seguro de los dispositivos, o sea, si se rompe cualquier collar, cualquier parte de la antena, está incluido dentro del servicio que prestamos el reemplazo de cualquier parte de la antena o del dispositivo. Y luego tenéis incluido también, está incluido el cambio de baterías, o sea, la batería tiene una larga duración de en torno a 3 años, y cuando se gasta la batería, la manera que tenemos de proceder, cuando nosotros vemos próximo que está a gastarse la batería, se coordina con el ganadero una fecha que le venga bien. Obviamente no se va a hacer el cambio de baterías cuando está el ganado en el puerto, se coordina una fecha que haya un saneamiento, que esté el animal estabulado, que haya que pasar al animal por la manga, por lo que sea, y al final os enviamos un dispositivo nuevo. O sea, nuestros dispositivos no vamos a enviar una batería nueva,
nueva, se envía un dispositivo nuevo y os reemplazamos luego los dispositivos sin batería. O sea, al final lo que quiero comentar con esto es que lo que prestamos es un servicio que queremos que sea funcional, o sea, que al final podáis trabajar con ello a diario, que sea una herramienta más incorporada al día a día de un ganadero. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Y lo primero deciros que gracias a la organización del proyecto Biopirineos por contar con nosotros, invitarnos a esta jornada y tener en consideración que el modelo cooperativo de Oviaragón es un caso de éxito, que bueno, no es poco que nos hayáis llamado para eso. Entonces, no es nada tan moderno como la tecnología, pero quizás es un poco más complejo. Es un modelo ancestral organizativo, ¿no?, de gestión de negocio, que, bueno, pues que puede resultar de éxito o de fracaso, pues depende cómo se gestione, quién lo lidere y quién tire de él. Entonces, os voy a relatar un poco. La idea no es haceros un relato histórico de la cooperativa, sino destacar el por qué ha funcionado, qué es lo que funciona, y otras cosas hemos funcionado y otras cosas hemos fracasado, pero cuáles son los puntos fundamentales o los valores inamovibles, o no, los valores perpetuos en los que se sostiene y que son un poco la garantía del funcionamiento de una cooperativa, que en este caso es una cooperativa, no lo digo, es una cooperativa del sector ovino de carne en Aragón, pero creo que podría ser, lo que vamos a ver, podría ser una cooperativa de cualquier tipo de sector y de trabajo. ¿Cómo empieza Oviaragón? Pues bueno, se llamaba Carne Oviaragón en 1981, un grupo de ganaderos, algunos de este territorio, de todo Aragón o de parte de Aragón, que decide crear una empresa que aúne dos cuestiones: un modelo de gestión empresarial, es decir, una empresa con sus beneficios, con su modelo de empresa, con unos principios cooperativos. Eran otros años en que el mercado de la comercialización y de la venta del cordero era diferente al de ahora, había muchas más cabezas, había mucho intermediario, había menos transparencia, había menos etiquetas de calidad y el mercado era diferente. Pero bueno, lo que ellos buscaban era una empresa cooperativa. El principal objetivo en aquellos tiempos, algunos de ellos ya no viven y otros son abuelos, pero lo siguen diciendo, era eliminar intermediarios. Eliminar intermediarios, que ha sido siempre un poco la trayectoria de la cooperativa. Ir ganando valores añadidos en la cadena de producción, desde el productor hasta el consumidor. Esos eslabones de la cadena van generando beneficios, van generando un producto diferente. Esos beneficios, recuperarlos, que se recuperen y que vuelvan al sector. Entonces, bueno, sí, destacar que el carnicero es una pieza fundamental y es un profesional al que querían llevar en aquellos momentos su producto, pues de eso, de la granja al carnicero. Sí, pasa si quieres. Pasan casi 9-10 años, el modelo se va consolidando y lo que se busca y se pretende, y entonces se van encontrando necesidades. La comercialización ya es un proceso que se ha trabajado, y el ganadero en ese momento se da cuenta de que hace falta tener aliados alrededor de la comercialización, y que son cuestiones técnicas que están relacionadas con todos aquellos factores de los que depende la producción, que son muchos factores: alimentación, siembra, pastoreo, siega, cebo de corderos, cebo de ovejas, o sea, pienso de ovejas, etcétera, etcétera. Entonces se crean van creciendo alrededor de la estructura comercial, van construyéndose cebaderos. Hay 8 cebaderos en Aragón, de capacidad de unos 4.000, 5.000 corderos cada uno. Y además se van desarrollando a la par los servicios técnicos veterinarios. La cooperativa ha tenido a lo largo de los años, y estamos alrededor de entre 25 y 30 veterinarios, bueno, pues con un perfil multidisciplinar para dar servicio a todas aquellas necesidades que puede necesitar el ganadero. En todo lo que puede necesitar el ganadero entra todo. Entra un servicio de reproducción, de asesoramiento nutricional, y hasta lo que hoy en día estamos haciendo, que son servicios de asesoramiento en digitalización, en registro administrativo, en notificaciones de la DGA, en cualquier tipo de asistencia en lo que entra la actividad ganadera. Pasó a llamarse Oviaragón, y la misión y la visión y los valores de la cooperativa pues siguen
permanecen perennes, ¿no? La misión de la cooperativa es mejorar la calidad de vida del ganadero y la rentabilidad de la explotación de los ganaderos y de los socios, y la visión pues es ser un referente de empresa cooperativa de desarrollo sostenible. La palabra sostenible ya casi está un poco manida, pero sostenible o resiliente, que ya hemos pasado al siguiente concepto, ¿no? A la resiliencia, pero bueno, quiero decir que las cosas se hagan hoy para que duren, estemos unos, estemos otros o esté el que esté, ¿no? Tanto en el sector. Entonces, bueno, para eso sí que hay que basarse en valores sólidos y en modelos de trabajo que se consoliden. Para eso, pues como decía Vicente, el trabajo tiene que ser en equipo, no puede ser una gerencia, ni una dirección, ni unas ideas que surjan sin consolidarse y sin ser consensuadas. Pasa si quieres. Bueno, el sistema integral de ovino en el que se basó el desarrollo de la cooperativa y en el que se sigue basando pues muchos años después es el trabajo técnico y la colaboración de los ganaderos. Y esto es un poco todo. Trabajar, demanda, reto, análisis, colaboración y búsqueda de soluciones. Y con esa fórmula pues se ha ido abordando pues todos los retos que se han ido encontrando y seguimos abordando, mejor o peor, todo lo que va surgiendo. Los 4 pilares de trabajo, pues I+D+I, investigación, desarrollo, eso existe ahora y ha existido siempre, pues búsqueda, ¿no?, de soluciones en colaboración, formación e innovación, formación fundamental, ahora lo vemos, formación de técnicos, de ganaderos, de consejo rector, de todos los participantes, puesta en valor de la cooperativa y venta, digamos, venta o difusión o divulgación de lo que se hace y de los valores que hay, y representatividad. Representatividad, lo hablábamos antes en el foro, y es fundamental tener alguien que tenga una voz ante la sociedad, ante la administración, ante otros sectores o ante tus iguales, ¿no? Poderte representar y poderte defender. Quiero decir que detrás diréis, pues vaya, esto es como muy teórico, pero estos son los pilares que no hay que perder de vista para que algo bueno, pueda funcionar, porque aquí hemos trabajado y se trabajan problemas de comercialización, problemas de residuos sanitarios, problemas de lengua azul, problemas de competencia de mercado, problemas de cualquier problema, ¿no? O sea, puedes abarcar cuestiones diversas y van a seguir viniendo retos y retos y retos, y esto es así en los sectores. Bueno, un poco el modelo de servicio integral de ovino, pues eso, pues trabajo técnico, colaboración con ganaderos, como me parece que empezaba a decir, hay un consejo rector, unos consultivos, unas juntas según el tipo de actividad. Decir que la cooperativa tiene como único requisito de los socios de esta cooperativa, pues son socios de comercialización, quiere decir que tienen digamos, el compromiso de comercializar todos los corderos y la cooperativa de recoger todos los corderos. Hay unos precios y hay unas normas y hay unas garantías y demás, y garantía de recoger todos los corderos del socio y demás, y todo lo demás son servicios satélites a los cuales cualquier ganadero, sea socio o no socio de la cooperativa, se puede suscribir. Lo digo porque esto da flexibilidad pues, a todo tipo de necesidades, ubicaciones, tamaño de explotación, y esos servicios ya no requieren de una fidelidad, por así decir. Oye, yo te compro el pienso ahora y mañana no, hoy tengo los servicios contigo, pero no estoy en mejora genética o lo que sea. Vale, sí, si quieres. Pilar 1, bueno, pues eso, más o menos lo hemos comentado. Desarrollos aplicativos en colaboración con centros tecnológicos. ¿Cómo llegamos a solucionar los problemas? Pues diagnosticándolo, como habéis dicho antes, en los planes de ordenaciones, haciendo un diagnóstico, buscando soluciones. ¿Con quién? Pues con centros tecnológicos. Lógicamente nosotros no somos ni pretendemos tener las soluciones tecnológicas, ni las soluciones científicas, ni el método de investigación. Para eso están pues, todos esos centros tecnológicos con los que hemos colaborado y colaboramos, aragoneses, de Navarra, País Vasco, nacionales, ministerio, etcétera, y todas las
la fuente de financiación, tampoco somos una cooperativa, no tiene por qué ser una financiera, ni tener un capital para... Pues, para eso están las administraciones públicas que han apoyado siempre y mejor o peor, pero han apoyado siempre administraciones locales, regionales, provinciales o nacionales. De comentaros que hemos realizado proyectos de todo tipo que han solucionado cuestiones de alimentación, cuestiones de calidad de canal, cuestiones de medioambientales, cuestiones tecnológicas. Bueno, ahora pasa si quieres, es verdad. ¿Pasa la siguiente, por favor? Sí, un poco, si nos remontamos un poco al pasado y rápidamente deciros, pues bueno, por ejemplo, la manga de clasificación y tipificación, hoy es un sistema que está instaurado en varias comunidades autónomas de España y que, pero bueno, en muchos sitios se sigue comercializando el cordero a la vista y tanto el lote y no se pesa ni se tal, pues está el ojo del comprero que es muy bueno. Pero bueno, eso fue un desarrollo y una patente de Oviaragón hace 30 y pico años. Sistema de alimentación integral, pues no sé si habéis oído lo que es el RUN, sería una forma de garantizar que la alimentación de nuestros animales del ovino, que nadie se preocupa demasiado del ovino de carne, pues la fórmula adecuada llegar a la explotación, ¿no? Formulando, fabricando y llevando el alimento a la granja sin ser un granulado, puesto que estamos hablando de rumiantes, entonces una mezcla fibrosa, empaquetada o no empaquetada, pero una alimentación multipartícula, bueno, más adecuada para un rumiante, tampoco me quiero alargar en estos detalles. Variantes génicas, bueno, pues se han localizado en una raza como la raza aragonesa, que es una raza autóctona, rústica y adaptada. Bueno, pues hay muchas variantes genéticas ligadas a la prolificidad. Lo que hay que hacer es, pues eso, tener la capacidad y la alianza con departamentos de genética molecular para llegar a encontrar esos animales, encontrar el método económico de multiplicarlos y de localizar esos genes y llevar esa mejora genética a las explotaciones, vía inseminación, vía venta de machos, vía... Bueno, EVOs. Los EVOs es un modelo de trabajo. El EVO es el acrónimo de Evoluciona, es el acrónimo de Equipo Veterinario Oviaragón. Es un modelo que nos permite abordar temas concretos, técnicos para las explotaciones, de una forma muy protocolizada y muy focalizada. Vamos a trabajar sobre mamitis con este protocolo, con estas expectativas, con estos resultados. Bueno, pues ha sido un modelo que desde 2010 hemos ido desarrollando, bueno, pues mamitis, machos, improductivas, asesoramiento, forrajes, etcétera, etcétera. Y si quieres, pasa al anterior, que solo es comentarlo y por no entretenerme demasiado. Este es uno de los últimos proyectos en los que estamos, es como este de Vipeo Pirineo, un proyecto bajo el amparo de la Fundación Biodiversidad, se llama BIP, Bioeconomía Forestal para potenciar el pastoralismo en los Pirineos. Por no alargarme, tenéis la página web muy completa con objetivos y demás, pero bueno, a diferencia de en Biopirineos, lo que estamos trabajando desde Oviaragón es el impulso de un modelo de relevo generacional, de ayuda al pastor compartido y al relevo generacional en las explotaciones, y desarrollando también un modelo de agroturismo, es decir, potenciar desde las explotaciones ganaderas modelos que compatibilicen la actividad ganadera con otras actividades que puedan abrir las puertas de las explotaciones al público o demás. Sí, pasan. Pasan todas. Bueno, a nivel de mercado, bueno, lo hablábamos en la comida antes, a nivel de mercado ha habido que trabajar, o sea, ha sido también otro reto que Oviaragón, si has querido llegar de la producción a la comercialización y al consumidor, te encuentras con ese reto que tienes que resolver, ¿no? Cómo vender la carne, cómo adaptarse a los nuevos modelos de consumidor, familias monoparentales, otro tipo de consumo en cocina, disminución del consumo de cordero, etcétera, etcétera. Bueno, pues para eso se han desarrollado sistemas de procesos productivos diferentes, por ejemplo el AGNEI. El AGNEI es un cordero más grande de lo que nosotros solemos sacar, que sacamos normalmente ternasco de Aragón, que es, ya sabéis que es una IGP, un cordero de 25 kilos, pues el AGNEI es un cordero un poquito más grande
que se ceba con otro tipo de pienso, pero con la misma raza, y se lleva a mercados de exterior, pero no como un cordero común, sino como un cordero, como un producto gourmet, ¿no? El tournedo es una pieza de carne gruesa, es también un producto gourmet. Hay que cubrir un poco todo el espectro de consumidor y todas las posibilidades, y explorar nuevos consumidores y sobre todo atraer a los consumidores jóvenes. Para eso están los churrasquitos, que su churrasquito es un tajo bajo hecho que normalmente iría, es una pieza que antes casi se tiraba y ahora se revaloriza, pues bueno, pues es un trocito chiquitito del tajo bajo que se corta, que se pone con pimentón y que bueno, que tiene muchísimo éxito. Me parece que es de los que más éxito tiene, es la pieza más sencilla del cordero, más, y sin embargo pues tiene muchas formas de cocinarse, sencilla, atractiva, económica y tal. Lo mismo pasa con los collares, que es cuello fileteado, o sea, que quiere decir que hay un trabajo de innovación, de pensamiento. ¿Por qué se llaman collares? Pues porque es una cosa que alude a, es cuello pero no es cuello, que cuello pues a lo mejor alude a una pieza que antes se usaba para... Bueno, en fin, hay que ir. La carpa del Ternasco, que los que sois de aquí sí que recordaréis que era una fórmula era una carpa que en las fiestas del Pilar pues se hacía una fiesta, se patrocinaba, se vendían bocadillos de Ternasco, se patrocinaba el Ternasco y se daba a conocer. Y bueno, de hecho, la visibilización del Ternasco de Aragón en la población es muchísimo mayor hoy día, aunque no se pone carpa del Ternasco. Hay consolidados bocadillos, bueno, ya en Aragón en casi todos los bares tienes bocadillos de Ternasco, cosa que no había hace tiempo, igual que estaba ¿cómo es? El pepito de ternera, pues esto es el paquito, si no me equivoco, me parece que se llama, y te encuentras en todos los sitios y hay pues anualmente pues concurso de paquito de cordero y demás, el lío entre paquito y pepito, vale. Y pues eso, pues hay más de 281 referencias, hemos hecho croquetas, hemos hecho churrasquitos, hemos hecho hamburguesas, hemos hecho etcétera, etcétera. Bueno, búsqueda, ¿no? de cambiar el modelo de consumo de cordero asado, consumo a la pastora, consumo barbacoa. Bueno, pilar 2, formación. No me quiero entretener. Formación de todo, en granja, en aula, en viajes, individualizada, en grupos, del consejo rector, de los técnicos, de los ganaderos, visitas, formación de adiestramiento de perros y formación de nutrición y formación de comunicación para los miembros del consejo rector, y etcétera, etcétera. Todo lo que os podéis imaginar. Han pasado muchos años, quiero decir que con el paso de los años y con el... Bueno, puesta en valor y difusión de la actividad. Si hacemos muchas cosas pero no las sabemos vender, si no las vendemos más que hasta a nuestro círculo cercano o ni siquiera a nuestro círculo cercano, pues porque es verdad, y hablábamos antes en el debate previo, creo que nos hace falta un poco de empoderamiento, ¿no?, al sector, para creernos nosotros mismos cómo hacemos el trabajo, lo que vale nuestro trabajo, y también para que el ciudadano de a pie, que es el consumidor, que es el que paga los impuestos, que es el propietario de la casa de al lado donde tú tienes las ovejas y le molesta que huela y que haya lo cual, pues bueno, pues somos una empresa que está dando un producto alimentario de calidad, un servicio ecosistémico, una serie de funciones, ¿no? Bueno, pues a eso se tiene, se cuida, y anualmente pues se hacen, participamos en más de una docena de ferias regionales, en Puente la Reina, en Cedrillas, en Teruel, en Aguaviva, en Caspe, en un montón de lugares de Aragón fundamentalmente. El homenaje al trabajo bien hecho, el homenaje al pastor, el homenaje al ganadero que produce bien, que produce calidad, que produce cantidad, que hace bien el trabajo, que mejora la raza y hace una mejora genética, una raza local, y tiene los mejores animales, o
el concurso de chotos, que es, es una tradición y es un éxito en Aragón. Bueno, pues el choto ya sabéis que es el macho cabrío, que, bueno, pues, que están en disminución como muchos en las explotaciones, pero que la gente le tiene muchísimo, muchísimo cariño a tener sus chotos con una buena cornamenta y demás. Bueno, pues es una cosa entre la tradición y la funcionalidad, pero bueno, quiere decir que hay que valorar, nos tenemos que valorar y vender y, bueno, y disfrutar de los éxitos también, ¿no? Entonces, bueno, y pues lo que hablábamos, participación, representación y defensa del sector de la ganadería extensiva. Tanto a nivel técnico como a nivel político, pues en foros, pues como, bueno, ABEOCHU, Asociación de la Defensa de la Ganadería, la SEOC, la Organización Española Científica, ¿no?, de Ovino, el Instituto Aragonés Mediterráneo, la Facultad de Veterinaria, las ECAS, las escuelas de formación, pues tenemos relaciones, se mantienen las relaciones, se establecen alianzas, se buscan proyectos comunes de trabajo, de participación o de presentación Y a nivel político pues es fundamental, me parece que lo hemos hablado también, pues una voz única que pueda dar por lo menos o defender o presentar, ¿no? Defender las ideas que tiene el sector o que tiene la organización de productores o que pueda simplemente esto es lo que estamos haciendo, estos datos son los que tenemos y así esto es nuestra situación actual, ¿no? Sí, pasa si quieres. Y bueno, cuando hablamos y antes lo hemos comentado también, cuando hablamos de contar, hay una cosa que siempre desde la cooperativa se ha tenido muy clara. Las cosas hay que contarlas con datos objetivos, con información fiable, y para eso hay que tener un método para obtener esa información fiable. Entonces, bueno, el modelo de nuestra base de trabajo, pone aquí, técnico y de toma de decisiones, tanto en granja como en cooperativa, ha sido la gestión técnico-económica. Entonces, la gestión técnico-económica ha sido una herramienta de trabajo, un modelo de trabajo que se desarrolló con la Escuela Superior Politécnica de Huesca en 1991 y ha consistido, pasa si quieres, ha consistido en no os voy a enrollar a números ahora, pero es simplemente un modelo de recopilación de información técnico-económica anual, constante y fiable, ¿no? de las explotaciones, bueno, por recoger todos los inputs, todas las salidas en dinero y en cantidad, cuántos corderos produces, etcétera, etcétera, con muchos indicadores técnicos y económicos. Diréis, ¿y esto para qué sirve? Bueno, pues esto te va a dar una información técnica de, por ejemplo, pues distribución de ingresos, de costes de alimentación, cómo están distribuidos, para ver dónde tienes que hacer el esfuerzo, para ver cómo evolucionas a lo largo de los años, para ver dónde tienes los puntos de mejora y los puntos débiles, para ver cómo estás cada una de las granjas en comparación con otras granjas. Entonces, bueno, es una herramienta fundamental que, bueno, pues hay muchos ganaderos que la aprecian, la demandan, otros que no. Igualmente que sirve para asesoramiento en la explotación, ha servido para la toma de decisiones de la cooperativa. Cuando la alimentación, que supone, por ejemplo, pues alrededor de un 60% de los costes de la explotación, es algo en lo que hay que tener mucha atención porque está relacionada directamente con la producción y a la vez con la rentabilidad de la explotación. ¿Cómo la estamos haciendo? ¿Cómo podemos ayudar al ganadero a que alimente mejor? ¿Cómo podemos asesorar? Eso fue, por ejemplo, eso dio lugar a que la cooperativa alrededor del año 95 empezara a, creara su propia fábrica de mezcla de piensos. Nosotros no granulamos, pero hacemos mezcla, pero bueno, es igual, cada uno lo que, quiero decir, te implicas hasta ese punto porque estás dando un servicio que fuera de la organización no se está dando. No se está dando, no es que no haya proveedores de alimentos, por supuesto que los hay, muchos, ¿no? No se está dando enfocado a que tú acabes siendo rentable y produciendo un cordero de calidad, ¿no? A que el engrasamiento del cordero sea adecuado, a que el coste de alimentación sea la óptima. Así que, y bueno, explotaciones hemos pasado por años mejores y peores, desde 20 y pico explotaciones hasta 120 y pico, hay más de 30 años de datos y bueno, esto, pasa si quieres, no es cuestión de entrar en detalle.
Y bueno, y deciros que antes se ha comentado también el tamaño medio de explotaciones, pues mirar, estos son los datos del 2022, pero a la derecha están los datos del 2024, que aún son provisionales, pero los he puesto un poco para tener una referencia de la actualidad, ¿no? Dato medio de ovejas por explotación, pues alrededor de las 1000. Pero veis que además hay un análisis, que no vamos a entrar, pero hay un análisis de percentil de cabecera y percentil de cola, y ahí es donde está el mayor rango, la mayor diferencia. O sea, depende cómo haces las cosas, también de la estructura de tu explotación, de tu ubicación, de tu tamaño, de si tienes hijos en la explotación, de si no, dependemos de muchas cosas, pero de hacer las cosas mejor o peor puede haber una diferencia muy grande en la rentabilidad de la explotación, ¿no? Entonces, bueno, perdona, ve un segundo atrás. Mano de obra, que también se ha hablado, pues mira, la media de las explotaciones, la mano de obra que están utilizando ronda los dos UTHs por explotación para llevar alrededor de esas 1000 ovejas. Entonces, en Aragón, con el modelo productivo y entendiendo que hay muchas diferencias entre unas explotaciones y otras, alrededor de 500 ovejas por persona es lo que podemos manejar, ¿no? Pasa, si quieres, por favor. Bueno, indicadores productivos, pues también no me enrollo, pero pues número de partos por oveja, porcentaje de muertos, vendidos, producidos. Ya veis que la media está en 1,10 partos por oveja, 1,46, pero lo importante es que entre la cola, un parto por oveja y 1,20, ahí hay mucha diferencia. Entre tener 1,44 o 1,55 corderos por parto hay mucha diferencia. Que se mueran un 8% o que se mueran bueno, aquí la mortalidad anda pareja. Actualmente estamos en un 8,4, bueno, ese dato es muy variable. Ingresos, pues lo mismo, ingresos en función de la venta de corderos, pues según los que han nacido y cómo los hemos vendido y la calidad de cómo los hemos vendido, pues podemos estar cobrando de 95 a 120. Este año sí que ha sido el diferente, por eso quería ponerlo también, porque digo, si pongo los años del 22, los datos productivos se mantienen parecidos, pero los datos de ingresos por corderos, lo que hablábamos, por fin el precio ha cambiado y se ha estabilizado y ha subido mucho. Pasa, si quieres, vamos, si tenéis dudas, no sé cómo vamos de tiempo, pero... ¿Qué más? Tenemos los costes de alimentación, que como veis son de los más altos en las explotaciones, pero podemos, dependiendo de muchas cosas, pero dependiendo de la gestión, pues podemos andar 20 euros, 40 euros o 50 euros en muchas explotaciones, arriba o abajo. Este año también ha sido un año afortunado de muchas lluvias, mucha producción y mucho pasto, y ha habido que gastar menos. Esto sí que no tenemos la varita mágica, y si llueve más hay mejores años y si llueve menos pues hay peores años. Hemos pasado 2 años muy malos y el 22 fue un año malo de precios, de sequía y fueron, como se ha dicho antes, años muy duros. Ojalá se mantuviera la tendencia de estos años de poder tener un poco de holgura, ojalá esto nos dé un poco de alas, ¿no? Pues para reinvertir en las explotaciones, para hacer algún tipo de, pues sea cercado, sea lo que sea, y pasa. Y bueno, pues acabamos teniendo un margen bruto por oveja o por explotación o por hectárea o por UTA, por persona trabajadora en la explotación, pues que puede rondar, pues fijaros, desde menos 1,8 hasta 59. Pues de ahí, ¿qué quiero deciros con todo esto? Porque bueno, este año ha sido un valor más alto gracias al incremento del precio del cordero, sobre todo. Quiero decir que aquí, para llegar a este resultado final, pues hay muchos aspectos que desde la parte técnica y laboral se tienen que abordar. La implementación pues, de la tecnología, que también es una cosa que el técnico implementa, puede alimentar un poco en las explotaciones, puede liberar de mano de obra que se puede dedicar a hacer otras labores, se puede dedicar a descansar, a tener tiempo libre o a cosechar o a segar o a atender los corderos, ¿no? Entonces hay una cantidad grande de... Y bueno, todo esto pues no se puede abordar desde una estructura que no tenga pues bueno, pues o un equipo o herramientas o un histórico o al menos se aborda mejor pues desde una estructura que esté unida, que tenga pues herramientas, experiencia y que tenga sus propios medios, ¿no?
Vale, pasa y yo creo que... Bueno, la función de beneficio es la herramienta final, es un poco técnico esto, pero bueno, lo comento, simplemente es al final y dices, bueno, de todas estas cosas que me estás contando en mi explotación, ¿qué es lo que más pesa, ¿no? ¿Qué es donde más esfuerzo tengo que hacer? Pues mirar, solo un detalle, ¿qué quiere decir esto? Coste de alimentación por oveja, 38,5% de peso que tiene. Quiere decir que cada 10% que mejoremos o que empeoremos el coste de alimentación por oveja, si reducimos un 10% del coste de alimentación por oveja, mi margen bruto por UTH aumenta un 38%. Obviamente sin disminuir sin disminuir los ingresos y demás. ¿En qué me fijo más? Pues me voy a fijar más en lo que más peso tiene. ¿Qué puedo hacer en mi explotación para que sea rentable, más rentable, con los medios que tengo y que dispongo como variable de mayor importancia? El precio medio, obviamente, una variable no quita peso, o sea, no sustituye a otra. El precio siempre ha sido importante, pero bueno, era más importante tener una productividad elevada. Por fin, con la subida parece que estable de precios de estos 2 últimos años, pues bueno, el precio medio ha pasado a tener un valor pues muy relevante, ¿no? Y yo creo que si dejamos ya los datos, ¿no? Nada más que daros las gracias y cualquier cosa, cualquier pregunta, pues esto.